Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española, como siempre con todo el análisis, con toda la actualidad y con los mejores expertos pendientes del mercado cripto, con Bitcoin subiendo en las últimas 24 horas, sigue por encima de los $26.000, sigue pendiente también de las decisiones de los ETFs al contado de Bitcoin. Ojo, porque en las últimas horas ha empezado a haber algún que otro movimiento, de hecho ya hay un aplazamiento de alguno de ellos, por ejemplo el ETF de ARK Invest, el ETF de Cathie Wood se retrasa hasta nuevo aviso, se retrasa por lo menos unos meses. Solamente tenemos decisiones sobre este, pero ya lo saben, el próximo mes, eso de mediados de octubre, conoceremos en principio las decisiones porque, ojo, el posible cierre del gobierno de los Estados Unidos también puede afectar a estas decisiones y a estos aplazamientos de los ETFs de Bitcoin al contado. Estamos pendientes de Binance, ha sido protagonista en las últimas horas, ha anunciado oficialmente que abandona Rusia, que además lo va a abandonar completamente y además no guarda ningún tipo de opción de recompra de su negocio. Binance está en el foco y sobre todo cada vez acumula más problemas en un momento en el que precisamente el exchange más importante del mundo va perdiendo fuerza, cada vez está más perseguido en Estados Unidos. Ahora ha sorprendido con esta noticia que hemos conocido esta misma mañana, anunciando que abandona Rusia completamente. Ojo, porque el propio CEO, el propio Changpeng Zhao, decía hace apenas 4 años que Rusia era fundamental para su negocio, era una parte clave, un mercado clave que ahora abandona y desde luego lo hace además sin fecha de retorno. Además ha anunciado que ha vendido su negocio en Rusia, su mercado en Rusia, a recientemente lanzado exchange COMEX. Es de esta forma la última empresa en retirarse de Moscú desde que comenzó el conflicto con Ucrania. Binance no ha revelado ningún tipo de detalles sobre este acuerdo, pero sí que ha dicho que no va a dividir la venta de la empresa ni tampoco va a mantener una opción para recomprar las acciones de negocio. Los pagos en criptomonedas y intercambios de criptomonedas están prohibidos en el territorio ruso. Sin embargo, los ciudadanos y las empresas sí que tienen, en este caso, derecho a realizar intercambios criptográficos extraterritoriales como instrumento de liquidación para transferir fondos al extranjero y también para recibir hechos fondos. Estamos hablando precisamente de Binance. Sigue siendo el exchange más importante del mundo, sigue teniendo en torno al 50% de cuota de mercado, pero si nos ceñimos a apenas hace un año, en 2022, contaba con el 75% de la cuota de mercado entre los intercambios no respaldados por USD, en este caso por el dólar. En agosto este porcentaje cayó hasta el 54%, pero es que se espera que en septiembre este porcentaje caiga hasta el 50,76%. Para que se hagan una idea, vamos a fijarnos en algunos de sus rivales, como por ejemplo el caso de Upbit, ha pasado de un 6,19% a un 14,51%. Huobi, otro de los más conocidos, otro de los más destacados, ha pasado de un 2,83% a un 8,58%. La tendencia es bastante visible, es bastante evidente. Los usuarios están acudiendo en masa a las plataformas rivales, a los exchanges rivales y poco a poco van en este caso alejándose de Binance. Por otro lado, si nos fijamos en la cuota de mercado de las empresas respaldadas por dólares, aquí el principal beneficiado sin duda es Coinbase. Ha pasado de un 25% que tenía en septiembre del año pasado a un 41%. Este ascenso, más allá de la posible caída de Binance, también tiene mucho que ver con la quiebra de FTX y que muchos de sus inversores se están respaldando en este caso en Coinbase. Tanto Binance como su director ejecutivo, el propio Changpeng Zhao, han sido demandados por la SEC. También están en el punto de mira de la CFTC, de la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos. Además, también el Departamento de Justicia ha acusado tanto a la empresa, tanto a Binance como a su propio CEO. Todas estas preocupaciones regulatorias tienen mucho que ver con estas cifras que les hemos comentado, esta caída del 75% en torno al 50% de cuota de mercado, pero es que además el director ejecutivo de la empresa pues sigue también en el foco. El propio Changpeng Zhao sigue estando en el foco, pero también hemos visto, sobre todo en la filial estadounidense, muchas dimisiones en los últimos días, en las últimas semanas. Ya no solo el director ejecutivo de esta rama, sino también varios ejecutivos de alto rango han renunciado en las últimas semanas porque el foco está puesto en Estados Unidos, que es quizás el mercado que más está sufriendo. Pero no solo eso, también enfrentan problemas aquí en Europa, con Francia, por ejemplo. Enseguida les vamos a contar los detalles de esta noticia, que no terminan de encontrar un socio bancario. En Alemania también han tenido problemas con el BAF y vemos que estos problemas de Estados Unidos están extendiéndose por todo el mundo. Binance cada vez más perseguido, más acorralado y en una situación
más complicada. Vamos a contarles todos los detalles, vamos a explicarles lo que está sucediendo y lo que puede suceder en los próximos meses, pero antes vamos a repasar cómo está el mercado cripto en estos momentos, vamos a repasar el top 10. Pendientes del mercado cripto, seguimos con caídas en los últimos 7 días, empezamos fijándonos en la más importante, empezamos fijándonos en Bitcoin, que se deja un 3,44% en los últimos 7 días, pero como les decíamos, ya viene con ligeras subidas en las últimas 24 horas, en torno al medio punto porcentual, un 0,45% arriba hasta los 26.253 dólares. En segundo lugar tenemos a Ethereum, que cae un poco menos, un 1,91% en los últimos 7 días, pero viene remontando en las últimas 24 horas, subiendo prácticamente un punto porcentual, un 0,95% arriba, hasta los 1.597 dólares, cerca de recuperar el nivel clave de los 1.600. En cuarto lugar tenemos a BNB, que también viene en negativo en la última semana, se deja un 1,72%, pero también remonta en las últimas 24 horas un 0,47% hasta los 212 dólares. Quinto lugar para XRP, que también cae en los últimos 7 días, un 3,49%, y viene prácticamente plano en las últimas 24 horas, subiendo ligeramente un 0,02% hasta los 50 centavos. Séptimo lugar para Cardano, este también viene cayendo en los últimos 7 días, un 4,44%, pero también en las últimas 24 horas viene con caídas del 0,38% hasta los 24 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, en negativo en los últimos 7 días, se deja un 2,83%, prácticamente plano en las últimas 24 horas, con ligeras subidas del 0,05% hasta los 6 centavos. Noveno lugar para Solana, esta es la que más cae dentro del top 10, se deja un 6,48% en la última semana. También en las últimas 24 horas viene con caídas del 1,48% hasta los 18,90 dólares. En décimo lugar tenemos a la excepción dentro del top 10, la única que viene en positivo en la última semana. Hablamos de TRX, de Tron, que sube un 0,98% en los últimos 7 días, también con subidas en las últimas 24 horas del 0,81% hasta los 8 centavos. Y cerramos el top 10 fijándonos en Toncoin, en este caso la nota negativa, la que más está cayendo dentro del top 10 en la última semana, 12,35% en los últimos 7 días, subidas ligeras en las últimas 24 horas del 0,13% hasta los 2,17 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos, caídas en la última semana, ligeras subidas en las últimas 24 horas, muchas noticias importantes, mucha actualidad que empezamos a repasar ya con nuestras Crypto News. Una actualidad que pasa también por Binance, la empresa protagonista que ya no solo tiene problemas en Estados Unidos, como les decíamos, también está teniendo problemas en Francia, sigue luchando por encontrar un socio bancario en Francia. Después de perder a su socio bancario europeo, a Paysafe, Binance France ha propuesto que sus clientes conviertan inmediatamente todo el dinero fiat, toda la moneda fiat que tengan en el intercambio en criptomonedas, según están empezando a comentar algunos ejecutivos a los medios locales. La asociación entre Binance Francia y Paysafe expiró el 25 de septiembre. Este último apoyó la filial francesa de Binance con una infraestructura para depósitos y retiros en euros a través de transferencias bancarias SEPA. El fin de esta asociación se anunció a finales de junio, pero todavía Binance, en este caso su filial francesa, no ha conseguido encontrar un reemplazo, no ha conseguido encontrar un nuevo socio. Estamos también pendientes de la SEC, se lo comentábamos al principio del programa, ha extendido el plazo para el ETF de Bitcoin al contado de ARK 21 Shares hasta el mes de enero. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos se va a tomar algo más de tiempo, va de hecho a apurar el tiempo máximo permitido por el regulador para tomar una decisión sobre un ETF, sobre un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin. En un aviso que tuvo lugar en el día de ayer, la SEC avisó de que va a necesitar un periodo más largo para decidir si aprueba o no un cambio de regla propuesto que permitiría el ETF de Bitcoin al contado de ARK 21 Shares en la bolsa CBOE BZX. Este retraso de la comisión el 11 de agosto dio al regulador hasta el 11 de noviembre para decidir si aprueba o desaprueba o vuelve a aplazar esta decisión, una decisión que ha adelantado anunciando que va a esperar hasta enero. Todavía no está claro porque la SEC ha decidido designar un periodo más largo para determinar el destino de este ETF de Bitcoin al contado, ya que lo ha hecho 45 días antes de la fecha límite. De hecho, con los 60 días adicionales, la fecha límite a partir de ahora para el ETF de Cathie Wood, para el ETF de ARK Invest, va a ser el 10 de enero, 240 días después de que presentara su solicitud, ya que la presentó en mayo de este mismo año. Y terminamos
en este caso con más noticias que tienen que ver con las probabilidades precisamente de que se aprueben estos ETFs de Bitcoin al contado. Se lo hemos comentado en varias ocasiones aquí en Criptonegocios. Analistas de Bloomberg apuntaban a un 75% de opciones de que se aprueben los ETFs este año, en torno al 100% de cara al año que viene. Sin embargo, estas últimas decisiones por parte de la SEC, estos últimos aplazos, sobre todo el que les acabamos de comentar, el que concierne al ETF de Cathie Wood, está haciendo que se replanteen un poco sus posturas. De hecho, el propio Seyfarth, que es el experto, en este caso en ETFs de Bloomberg, dice que antes de esta decisión estaban en el 75%, pero que probablemente este porcentaje cambie y se derrumbe a causa de esta noticia. Eso sí, sigue diciendo que el caso judicial de Grayscale sigue siendo un factor principal, fundamental, que va a determinar estas probabilidades. De hecho, cree que el principal catalizador para 2023 siempre ha sido lo que suceda a continuación de este caso judicial con Grayscale. A principios de este año, tanto Eric Balchunas como Jay Seyfarth habían estimado una probabilidad del 75% de que se aprobara un ETF de Bitcoin al contado este mismo año y un 95% para finales de 2024, sobre todo por esta victoria legal de Grayscale, que sigue siendo el principal catalizador para que se aprueben los ETFs de Bitcoin. Unos ETFs que, como decimos, se está retrasando, por lo menos en el caso de ARK Invest, y que además se ha pospuesto con 45 días de antelación, así que algo tiene planeado la SEC, algo tiene pensado su presidente Gary Gensler, que, ojo, enseguida vamos a poder escucharle anunciando de alguna forma, intentando contestar a si Bitcoin es o no un valor, a si Bitcoin es o no un security. Eso enseguida se lo contamos y lo analizamos con los mejores expertos, pero antes vamos con una breve pausa y enseguida volvemos aquí en Negocios Televisión. En Arkia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, estamos pendientes de una fecha señalada para todos los inversores de criptomonedas. Hace apenas 2 semanas, el 12 de septiembre, comparecía el presidente de la SEC, comparecía Gary Gensler, en este caso, en la primera ocasión, fue ante el Congreso, hoy comparecía ante el Senado, ante los representantes de Estados Unidos. Le han hecho preguntas, desde luego, bastante interesantes. De hecho, como pueden ver, sigue compareciendo. 2 horas después le han preguntado por sus vínculos con FTX. ¿Por qué
de alguna forma eludió cierta información que le han pedido en torno a este caso. Ha dejado entrever un posible cierre del gobierno de Estados Unidos y también ha hablado, bueno, en unos términos un tanto vagos, sobre Bitcoin y sobre si es o no una security. Vamos a analizar todas estas cuestiones y sobre todo los últimos movimientos por parte de la SEC, por parte del regulador de los Estados Unidos, como siempre hacemos en Negocios Televisión con los mejores expertos. Ya tenemos a José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. También tenemos a Alberto Fernández, profesor del máster en blockchain, inversión en criptoactivos del IEB. ¿Qué tal? José Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Como decía, era un día señalado, un día esperado. Seguro que se acuerdan ustedes de hace más o menos 2-3 meses. Preguntaban a Gary Gensler si Ethereum era o no un security. Titubeó bastante, dudó bastante. Hoy se ha repetido la misma imagen, pero le han preguntado si Bitcoin es o no un security. Así ha sido el momento. Lo vamos a contar y enseguida lo analizamos. José Daniel. Last time we were here, I asked you about Ether. In 2018, you stated that Bitcoin, Ether, Litecoin, and Bitcoin Cash are not securities. So I want to focus today on Bitcoin. Why do you believe Bitcoin is not a security? Thank you, Chair. And I think you're referencing remarks I made as a professor at MIT. And as I wrote in that paper at that time, it was really about something called the Howey test. And the Supreme Court, it's the law of the land, talks about if the public is anticipating a profit based on the efforts of others. And as I think I noted in that paper back in 2018, I didn't see that Bitcoin But your view on Bitcoin, you've made comments on this. You believe Bitcoin is not a security. Is that true? Well, I think the staff of the SEC have also, and the prior chair. I'm just asking you this question, and this is not a gotcha. I thought there's going to be an easy softball into harder questions. Do you think Bitcoin is a security? No, I think I've said this in the past that I think that it doesn't I'm asking you to answer my question now. This is not supposed to be hard. I know. I said it does not meet the Howey test, which is the law of the land about being an investment. So it doesn't meet the Howey test. So therefore, it's a commodity. Is that fair? I would say it's not a security, and then the test is otherwise for other laws. Ahí tenemos a Gary Gensler, el presidente de la SEC, que regatea mejor que Vinicius. Le ha costado, desde luego, contestar esta cuestión. Al final, más o menos, sí que ha dejado de entrever que Bitcoin es una security. ¿Cómo lo valoras, José? Porque ya le pasó con Ethereum, le ha costado contestar, ha aludido a unos comentarios, a un artículo que escribió en 2018, pero desde luego o no sabe muy bien qué está pasando, o qué es Bitcoin, o no quiere decirlo, pero hay algo raro ahí, ¿no, José? No, más que no lo sepas, que creo que no quiere ser muy contundente. Bueno, por cierto, muy agresivo el que preguntaba, ¿verdad? No se han dado con tonterías. Y me recuerda un poco a Joe Powell, que se estamos dando muy educativos a Powell cuando le preguntaban por la inflación, como que esquivaba un poco la pregunta. Ahora también a Gensler. Yo creo que no quieren marcar precedente porque no tienen muy claro la futura regulación que van a optar. Ahora mismo está, además, sabemos perfectamente, Estados Unidos con el FedNow, también moviendo el dólar digital, pues todo este proceso de CBDC, y creo que no saben en qué lugar quedará futuro Bitcoin y no quieren dejar hoy unas declaraciones contundentes que, insisto, marquen precedente, y ya vimos cómo esto también pasó con Ethereum. No saben si valorarlos como commodities, no saben si valorarlos como, bueno, ya lo comentaba, como securities, también de cara a hacer trading o no hacerlo, a cómo penar, por ejemplo, a los exchanges, a los reguladores o a los agentes que hacen brokeraje también con criptomonedas. Por lo tanto, esas dudas que deja claramente, esquivando un poco la pregunta, como bien comentabas, regateando, creo que básicamente es porque no saben muy bien qué contestar, porque no saben cómo lo van a regular a futuro en todo este proceso de un nuevo mercado que choca, desde mi punto de vista, de frente con el FedNow y con todo este proceso de dólar digital, y están intentando alargar o ganar tiempo para que tenga las cosas más claras de cara a futuro. Es un poco la impresión que me da, y muy bien el entrevistador siendo muy contundente para dejar claro que está esquivando la pregunta. ¿Cómo lo valoras tú, Alberto? Porque hay que decir que Gary Gensler, él mismo lo decía, ¿no? En 2018 escribió un artículo, trabajaba en el MIT, hay declaraciones pues que dejan entrever que sabe mucho ya no solo sobre Bitcoin, también sobre criptoactivos, pero
no sé un poco a qué se debe esta estrategia, Alberto. Si es una forma de protegerse, como comentaba José, de no mojarse, de no atarse las manos de cara al futuro. Yo creo que, como comenta José, es una decisión 100% política la que ha tomado y está tomando una posición muy política. Él sabe mucho y ha estudiado durante mucho tiempo, como comentaba, cómo funciona Bitcoin y tiene unas dudas sobre qué se le puede aplicar sobre los términos de una security. Si, por ejemplo, la minería, que ha sido como se han ido generando la emisión de Bitcoin, eso dónde entra dentro de esta parte de security, si nosotros podemos sacar rendimiento teniendo los Bitcoins. Y está muy, muy claro que seguramente en privado, en los pasillos, si le preguntas a Gessler y tienes confianza con él, te va a contar su visión real de si es una security o no es una security. Muy claro, pero parece que todo indica a que no te quiere tomar ninguna posición clara para que en el futuro se le pueda, digamos, de alguna manera refutar si la dirección va en un lado o en otro. También hay que ver los precedentes que ha sentado, pues bueno, las preguntas que se le han hecho sobre precisamente si es una security Ethereum, lo que ha pasado con XRP recientemente y la SEC. Entonces, digamos que todavía están dando bandazos y es que quizá nos vamos a encontrar con que se pueda crear un nuevo término para englobar a los activos digitales que tienen una parte de utilidad y una parte de security. Es un momento muy, muy interesante y lo que está claro es que ahora mismo no se quieren mojar porque una declaración de este tipo podría hacer que la repercusión global que tuviera al mercado de las criptomonedas y todos los mercados que se nutren de ellas, tener unas consecuencias que fueran o bien muy positivas o bien muy negativas, y eso es lo que no se quiere ahora. Ahora lo que se quiere es proteger al consumidor y dar una visión lo más prudente posible. Alberto, el propio Gary Gessler, el propio presidente de la SEC, está en un momento peleagudo, bastante complicado. Estamos en medio de estas decisiones de ETFs. De hecho, había una carta por parte de los republicanos, en torno a 20-30 republicanos, instando a Gary Gessler primero a que apruebe los ETFs de Bitcoin ya. O sea, está recibiendo presiones importantes, sobre todo por el ala republicana, porque los demócratas sí que parecen un poco más en esta línea, pues de momento, de no dejar una regulación un tanto clara, ¿no? Una claridad regulatoria, dejar ahí pues, un poco un gris que les deja hacer lo que les parezca, como ha sucedido ya con FTX, pero como decía, está enfrentándose a toda esta presión y además hoy tenía que comparecer y claro, igual también tiene algo que ver con esto, ¿no, José? Que en el caso de que diga cualquier cosa positiva hacia Bitcoin, la presión de estos ETFs va a ser aún mayor y hay que decir que detrás de estos ETFs, aparte de empresas muy importantes, está BlackRock, que imagino que también estará ejerciendo cierta presión. Tiene mucho que ver, ¿no?, todo esto. Hombre, BlackRock, sabemos el poder que tiene, ¿no?, en decisión política. Es que no olvidemos que estamos en año preelectoral, lo has comentado muy bien, a esa lucha entre demócratas y republicanos. Yo creo que tiene mucho que ver y por eso se están aplazando un poco los plazos también de la aprobación del ETF, que no olvidemos que esto hay gente que lo asocia a aprobación de ETF, veremos un bull run muy importante en el ecosistema cripto. No vemos que los mercados se mueven por expectativas. En cuanto se empieza a poner en precio que esto se sacará, independientemente de que haya fecha final o no. Comentabas cómo, bueno, en próximas semanas, 16-17, quizá tengamos noticias positivas, a pesar del palo que le han dado a Cathie Wood. Yo creo que iremos viendo cierto positivismo en cuanto a la aprobación de estos ETFs, que es indispensable para la adopción institucional y, por tanto, para la consolidación de Bitcoin en este caso, y eso se irá poniendo en precio a pesar de no tener fechas programadas o fechas claras, pero cuando el mercado empieza a creer que definitivamente se va a aprobar, que yo creo que falta muy poquito, semanas diría yo, esto va a tener impacto inmediato en el precio. Y creo que los republicanos están presionando. No olvidemos que hoy en día todo el ecosistema cripto abarca mucho electorado, eso no lo olvidamos, y los demócratas no quieren posicionarse en contra tampoco. Por eso están como
dejándolo pasar. Antes hemos comentado aquí que no se quieren sentar precedentes porque si se dice algo delante de las cámaras, esto ya va a quedar grabado. Y esto desde el lado del regulador o desde el lado de también el lado político. Por lo tanto, se quiere estar en una línea gris, sin decir que no, sin decir que sí, y el regulador de momento pues pasando un poquito los meses para aún no aprobar pues estos ETFs que tendrían o supondrían una demanda brutal para Bitcoin y un impacto en los mercados tremendo, y no solo en los mercados de cripto, sino antes lo comentabas en general en todos los activos, porque habría flujos que irían de unos a otros, entonces tendríamos un impacto en el mercado de deuda, que esto es muy peligroso para Estados Unidos, en el mercado de renta variable, mercado de activos refugio como el oro. Por lo tanto, es una decisión importantísima que creo que no se quiere tomar ahora, siendo año preelectoral y con tanto impacto también, o puede tener tanto impacto, aunque sea a nivel local, incluso en las elecciones. Entonces, bueno, estamos en esa línea gris pasando el tiempo, pero el mercado va a empezar a recoger esas expectativas. Yo creo que en breve se lo irá poniendo en precio, y de ahí que hayamos visto caídas muy fuertes en bolsas estas últimas semanas. Y no en Bitcoin. Esto es curioso porque tenían guardada mucha correlación y se ha descorrelacionado. Creo que es porque se está empezando a poner en precio esa futura aprobación de los ETFs. Precisamente, Alberto, hablando de esta decisión de los ETFs, como bien decía José, de momento el palo se lo ha llevado Katie Wood, ha sorprendido además, porque la SEC ha aplazado la decisión sobre su ETF 45 días antes, y no sé si puede también dar pistas sobre la decisión de cara a mediados del próximo mes. No sé si esperas más aplazos o que, como decía José, en las próximas semanas tengamos ya una decisión sobre estos ETFs que pueden ser fundamentales, sobre todo a corto plazo, para el precio de Bitcoin. Sí, yo creo que bueno, para ponerlo un poco todo en perspectiva, esto que comentabas de la carta que se ha enviado a Gensler, donde al final lo que se dice es que no hay ninguna razón para seguir negando las solicitudes de ETF para criptomonedas, para Bitcoin, al contado, porque parece ser que la SEC lo que está teniendo es un razonamiento un poco arbitrario y caprichoso. Pero si vamos un poquito más para atrás, yo que he tenido la suerte de estar un par de meses en Silicon Valley, detrás de lo que es el lobby político, que me he pasado un par de meses con Tim Draper, que es la persona que compró todos los bitcoins que se habían incautado el FBI. Bueno, pues esta persona tiene mucho poder político. Conocí a Nikki Haley, que me la presentaron directamente como va a ser probablemente la próxima presidenta de Estados Unidos. Y claro, hay mucho empuje del lobby político para que se empiecen a aprobar ETFs de Bitcoin, para que precisamente la industria se empiece a mover, porque claro, es el paso que falta. Si tenemos los ETFs en spot, lo que va a ocurrir es que los inversores institucionales, los inversores de retail, que ni siquiera saben abrir una wallet, van a poder invertir directamente desde su banco, y bueno, el flujo de dinero que pueda haber puede hacer tambalear muchas industrias y también impulsar hacia arriba lo que es la industria de las criptomonedas. Entonces, desde una perspectiva un poco más aérea, si vemos los actores políticos y el lobby, cómo se quiere empujar, igualmente, demócratas y republicanos, ninguno quiere decir yo estoy en contra de las criptomonedas, estoy en contra de Bitcoin, no se quieren posicionar, pero sí que esta parte política quiere empujar, intentar que cuanto antes esta regulación sea clara y se aprueben los ETFs con Bitcoin. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre si creo que va a ser dentro de los próximos días, yo creo que la presión que tiene que tener Gensler en estos momentos, tanto por el lobby político como por las decisiones que tiene que tomar y las comunicaciones oficiales que va a tener que hacer, tiene que ser grandísima, y desde luego no me gustaría estar en su piel en este momento, y al final va a tener que ceder, y es muy probable que en los próximos días pues se apruebe algunos de estos ETFs para Bitcoin al contado. Bueno, pues precisamente estabas diciendo, Alberto, que no te gustaría estar en su piel, no te gustaría estar en su pellejo. Estaba hablando antes, José, de lo duro que ha sido el congresista Patrick McHenry, que, ojo, esto es una última hora, lo acabamos de conocer, ha advertido a Gary Gensler, ha advertido al presidente de la SEC sobre una posible citación, sobre todo por lo que comentaba antes, su falta de transparencia con el caso de FTX, con el caso de Sam Bankman-Fried, y precisamente por eso os quiero comentar, porque estábamos hablando de fechas señaladas, esta comparecencia de Gary Gensler
era esperada por todos, pero la semana que viene, el 3 de octubre, tiene lugar el juicio de Sam Bankman-Fried, del ex CEO de FTX, uno de los exchanges más importantes del mundo hasta el año pasado, que quebró, que bueno, lastimosamente ha hecho que muchísimos inversores pierdan su dinero y que va a ser también fundamental. José, no sé cómo valoras también esta cuestión, ya no solo bueno, los vínculos entre Gary Gensler y su familia con SBF y también bueno, con el Partido Demócrata. Sabemos que hay algún que otro escándalo por ahí, sobre todo este juicio y cómo puede afectar al mercado, porque también va a ser una cantidad de noticias de publicidad negativa para el sector brutal. Sí, ya se habló en su día, ¿no? Que había ciertos lazos y que había incluso, como has comentado, había pues, ayudado, incluso financiado al Partido Demócrata. Se ha intentado. Yo no soy muy conspiranoico y no tengo demasiada información sobre esto, pero no creo que Gensler tenga mucho que ver en este aspecto, aunque se le quiera mojar, ¿no? Se le quiera pringar un poco. Decía Alberto, a mí tampoco me gustaría estar en la posición de Gensler. La presión debe ser brutal la que debe tener y seguramente de cara al pasillo, como decía, te diga algo y de cara a la cámara te diga otra cosa. Esta situación es muy similar, por cierto, es que a mí me recuerda mucho, y por eso pongo un ejemplo, a lo que está sufriendo Jay Powell, ¿no? Con toda la inflación, seguro que de cara al bar, a la barra de bar, te está diciendo una cosa y de cara a las cámaras te dice otra, porque hay muchas presiones, ya lo sabemos, ¿no? En cuanto a FTX, sabemos que comentabas que muchos inversores perdieron capital, creo que al final, y esto igual lo sabe Alberto, prácticamente se cubrió, ¿no? Casi todo, no el 100% de los depósitos, por decirlo de alguna manera, es decir, no se perdió tanto capital, pero fijaros, un ecosistema de las cripto, ¿no? Que lucha por ser descentralizado y al final tiene que depender, ¿no? De pues, esos ayudas de la regulación o de la pública en caso de este tipo de estafas. A mí es una vergüenza y me parece que este hombre que ha cometido estafa, ha cometido fraude, debería pasar un tiempo a la sombra y bueno, sabemos que estas relaciones políticas igual al final le sacan y bueno, no creo que tenga demasiada repercusión en el precio porque ya se ha descontado y ya vimos los clímax, las caídas fuertes en el ecosistema y ya es más la resolución que otra cosa, así que no creo que tenga mucho impacto en el precio y ya como opinión, pues este hombre desde mi punto de vista debería pasar un buen tiempo en la cárcel, como hizo Madoff, por ejemplo, que acabó suicidándose en la cárcel, la mayor estafa piramidal, por decirlo de alguna manera, de la historia de Estados Unidos, hasta que llegó este hombre y que parece que va a salir más de rositas por sus lazos con los demócratas. Insisto, no soy muy conspiranoico, tampoco tengo información de primera mano, no me gusta ser contundente, pero es un poquito mi opinión. Se enfrenta a una posible pena de hasta 115 años de cárcel. Es cierto que su abogado estaba incluso pidiendo que le liberasen esta semana precisamente anterior al juicio. Y Alberto, quiero saber cómo valoras esta cuestión y también lo que estaba comentando, esta citación al presidente, o esta posible citación con la que está amenazando el congresista McHenry al presidente de la SEC, porque dice que no es transparente, que hace 7 meses le pidieron una gran cantidad de documentos y que no han recibido ninguno, que dice en este caso el congresista McHenry que se está agotando su paciencia y que ni siquiera la SEC está por encima de la ley. Como decíamos, Gary Gensler, desde luego el pobre está pasando unos meses complicados. Sí, desde luego que, vamos, a mí no me gustaría estar en su piel de ninguna forma. Yo creo que realmente no creo que tuviera unos lazos muy fuertes con FTX. Más bien yo creo que es una amenaza de decir te podemos involucrar de cierta manera, te puedes ver salpicado con un negocio que ha sido un fraude de muchos millones de euros y con esto que tenga un poco el miedo en el cuerpo puede ser una amenaza, yo creo. De tener algún lazo yo creo que será mínimo y sí que me gustaría recordar que el negocio de FTX principalmente no era el negocio de intercambio de monedas en spot, sino que lo que hizo fue potenciar prácticamente hasta el infinito y empezar a escalar los futuros perpetuos. En los futuros perpetuos lo que estaba haciendo FTX era tener 2 libros de órdenes, un libro de orden A y un libro de orden B. Entonces, lo que estaba haciendo es todas las operaciones que tenían sus clientes, o la mayor parte de ellos, la gestión de riesgos iba a un libro B, de tal manera que no había contrapartida real, sino que era FTX quien asumía la pérdida. Esto daba lugar a que desde un principio podría haber manipulación del mercado y con estos cambios en las personas que estaban haciendo trading apalancado pues se liquidaran sus posiciones y con ello FTX ganaba muchísimo dinero, pero por otro lado cada vez empezó a hacer la bola más grande y del dinero que le depositaban
lo iba usando para inversiones suyas propias, que eso yo creo que ha sido el error más grande. Yo realmente pienso que él ni siquiera sabía lo que se estaba haciendo, sino que quizá delegó la gestión en las personas equivocadas, o no quería saber muy bien, pensar, bueno, esto va bien, bueno, si explota, pues no va a explotar, porque las criptomonedas siempre van a subir y siempre va a tener contraparte. De tal forma que bueno, esto por un lado hay que ver el aspecto positivo. El aspecto positivo es que ahora hay una regulación que es un poco más clara y que ha limpiado, y dificulta muchísimo el que un operador de criptomonedas vuelva a salir e intente hacer lo mismo, porque enseguida le van a cerrar con toda la normativa y todos los regímenes de cumplimiento de normativa que tienes que seguir. Pero bueno, esto es al final, ha pasado con otros negocios en el pasado, por ejemplo, con los brokers de Forex. Antes igual, hacían lo que querían, y ahora precisamente la regulación es súper estricta, es muy difícil que salgan del entorno regulatorio. Precisamente vamos a pasar de FTX, que fue la nota negativa desde luego del año pasado con esta quiebra que finalmente se produjo, con el exchange que ha pasado a estar en el foco ahora. Estamos hablando de Binance, ha sido la noticia más importante del día y la quería comentar también con vosotros, este anuncio de que abandona Rusia, cuando lo comentábamos antes, su propio CEO, el propio Changpeng Zhao, decía hace apenas unos años que era un mercado clave, fundamental para Binance, y en este caso lo abandona, y además dice pues que no tiene ninguna opción, no tiene pensado para nada volver a ese mercado. No sé cómo valoras esta cuestión, José, si tiene mucho que ver también, claro, con estas presiones que está recibiendo por parte de los reguladores en Estados Unidos. No me cabe ninguna duda que abandone un mercado, además que era potente como Rusia, por presiones, sobre todo en este entorno en el que está siendo perseguido Binance, que esto es curioso, porque a mí me ha parecido siempre un exchange bastante limpio. Antes comentaba Alberto esa mala praxis, por decirlo de alguna manera, que en el fondo es ser un market maker y tener un B-book o un libro B, que eso lo hacen muchos, hemos visto brokers e incluso bancos, ¿no? Y el problema de FTX es que era muy opaco. Yo no sé si el CEO sabía un poco de la dinámica que seguía el broker. Yo creo que sí, al fin y al cabo te enteras, ¿no? Y sobre todo el dedicar inversiones luego a comprar tu propio token, y al fin y al cabo estás alimentando una rueda desde mi punto de vista fraudulenta, ¿no? Esto hemos visto en muchos exchanges, FTX, pero incluso hemos visto otros más pequeños que sí que eran más opacos. Sin embargo, Binance siempre, desde mi punto de vista, ha sido bastante más limpio, y sin embargo parece que el regulador ha ido directamente a por él, incluso por encima de Coinbase, otros grandes agentes. Creo que en este sentido, y viendo esa persecución, el hecho de que abandone ahora mismo pues una economía que ha sido toda la vida muy potente, como la rusa, en el ecosistema de criptomonedas, viene por presiones. Es que no me cabe ninguna duda. Sabemos, evidentemente, el conflicto que hay ahora mismo entre Estados Unidos y la OTAN, que está debajo de Estados Unidos con Rusia. No vamos a meternos en esto ni mucho menos, pero desde luego el que esto abandone quizás sea para que le dejen un poquito más de aire, de oxígeno a Binance, que cada semana leemos, por desgracia, noticias muy duras. Antes has comentado también lo de Francia. Sabemos que en Estados Unidos pues ha sufrido mucho. Veremos si esto va más, porque es el principal agente, el principal player ahora mismo del mercado. Si en un futuro, por lo que sea, Binance cayera, eso sí que sería, desde mi punto de vista, un catalizador casi apocalíptico a corto plazo para el ecosistema cripto, como lo podía ser Tether en su día. Entonces, bueno, yo lo veo como una estrategia para que se pueda mantener a largo plazo, y oye, Binance cede a cambio de oxígeno por otro lado, y desde mi punto de vista lo de Rusia es claro, insisto, es opinión, tampoco tengo la información de primera mano, nadie la tiene, yo creo, pero parece campo de los tiros. Tú, Alberto, ¿es una decisión provocada, una decisión, pues en este caso, tomada por Binance para, no sé, hacer algo de limpieza? Ahí coincido totalmente con José. Esto no me cabe ninguna duda de que han sido forzados. Incluso el director de cumplimiento, Noah Perlman, ha dicho: al mirar al futuro reconocemos que Rusia, operar en Rusia no es compatible con la estrategia de cumplimiento de Binance. Vale, esto es la versión oficial, pero bueno, un mercado que, bueno, Rusia ha sido un mercado importante, aunque siempre pues ha estado un poco quizá intentando poner de vallas al campo, prohibiendo las transacciones con criptomonedas, prohibiendo la minería, prohibiendo muchas operaciones dentro del mundo de blockchain y criptomonedas, pero sí que se usaba mucho las criptomonedas entre todos los ciudadanos rusos. Claro, las presiones ahora que tienen desde el lado occidental
para que abandone, para que venda sus assets, para que los recojan, es lo mismo que les ha pasado a empresas como Renault, Shell, McDonald's, que han tenido que vender todos sus assets, todos sus activos, o bien dejárselos a empresas que operan directamente en Rusia y que son rusas. Entonces, esto son presiones para decirle, oye, Chimpanzá, que está muy bien, sabemos que quieres regularte en más países, pero este problema de que nos estás creando un problema operando en Rusia y te invitamos a que salgas de ahí. Y entonces quizá te vamos a ayudar un poquito más o te podemos dar un poco más de facilidades para que operes en Europa, a ver en Estados Unidos, vamos a verlo y demás. Y también es un juego de poder. No nos olvidemos que el mercado de las criptomonedas ya se ve desde la parte institucional y la parte de gobierno como un mercado en el que hay que estar y que tener una pieza de poder de decisión. Entonces, claro, si le dejas el 50% de poder de decisión, de poder de ejecución y de concentración de todo el intercambio de activos en una única entidad, en este caso Binance, le estás haciendo muy poderoso. Por lo tanto, es totalmente provocado, no me cabe ninguna duda, y el objetivo precisamente es la pérdida un poco de poder y también el decirle, si te quieres regular, pues bueno, pues vete haciendo estos pasitos que te decimos. Bueno, pues una decisión dolorosa, en este caso la que ha tomado Binance, como bien dejamos entrever, seguramente auspiciada en este caso por Estados Unidos, por los reguladores y también por la parte de compliance de la empresa que estará intentando capear este temporal como buenamente puede. Muchas gracias, José, Alberto, por estar con nosotros. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir con una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. Seguimos en Criptonegocios, ya estamos de vuelta con los mejores expertos, seguimos analizando esta comparecencia de Gary Gensler, del presidente de la SEC que está en el foco por estas decisiones sobre ETFs de Bitcoin y también
en este caso pendientes, bueno, pues un poco por sus declaraciones, por el propio Gary Gensler, que ha sido amenazado con una citación y que además ha estado ahí dudando sobre si Bitcoin es o no un security, si es o no un commodity. Vamos a verlo y vamos a analizarlo de la mano de uno de los mayores expertos que hay sobre Bitcoin. Tenemos con nosotros a Juan Pablo Mejía, cofundador de Alfa Bitcoin, ya está aquí. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Hola, Sergio. Yo la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte por aquí, Juan. En lo que decía, un día muy esperado. Estábamos pendientes de la palabra de Gary Gensler, uno de los mayores perseguidores de la industria cripto, también de Bitcoin, que, ojo, mira, ha dicho esto hace apenas unos minutos. Vamos a escucharle y enseguida quiero saber cuál es tu opinión. Last time we were here, I asked you about Ether. In 2018, you stated that Bitcoin, Ether, Litecoin, and Bitcoin Cash are not securities. So I want to focus today on Bitcoin. Why do you believe Bitcoin is not a security? Thank you, Chair. And I think you're referencing remarks I made as a professor at MIT. And as I wrote in that paper at that time, it was really about something called the Howey test. And the Supreme Court, it's the law of the land, talks about if the public is anticipating a profit based on the efforts of others. And as I think I noted in that paper back in 2018, I didn't see that Bitcoin But your view on Bitcoin, you've made comments on this. You believe Bitcoin is not a security. Is that true? Well, I think the staff of the SEC have also, and the prior I'm chair. just asking you this question, and this is not a gotcha. I thought this was going to be an easy softball into harder questions. Do you think Bitcoin is a security? No, I think I've said this in the past that I think that it doesn't I'm asking you to answer my question now. This is not supposed to be hard. I know. I said it Just does not meet the Howey test, which is the law of the land about being an So investment it doesn't meet the contract or Howey test. security. So therefore, it's a commodity. Is that fair? I would say it's not a security, and then the test is otherwise for other laws. Pues ahí lo tenemos, Juan. Ha terminado diciendo que no es un security, no ha querido mojarse del todo, no ha querido decir si es o no una commodity. No sé cómo valoras esta última actuación por parte de Gary Gensler. No ha querido contestar del todo, pero al final sí que parece que se ha mojado un poquito, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que Gensler en la suya, respondiendo mucho, o más bien hablando mucho sin decir nada, ¿no? Él habla de la historia, de cómo cuando era profesor en MIT y empieza una retórica donde no dice mucho, pero al final por lo menos lo que tú dices es cierto, que confirma que por lo menos Bitcoin parece no cumplir con el Howey test, que es este test regulatorio que utilizan en Estados Unidos para determinar si hay un activo que sea un security o no, un activo que sea un título valor. Entonces él está diciendo, oiga, Bitcoin pues no cumple con estos 4 criterios. Digamos que no hay un emisor, no hay una entidad que esté recibiendo dinero de nadie. Uno de los criterios del Howey test es que uno invierta en un negocio de un tercero. Entonces en este caso pues definitivamente Bitcoin no cumple con esos criterios y Gary Gensler dice, bueno, no es un security, pero tampoco dice si es un commodity. Y me parece de pronto, desde ahí sí le doy, digamos, cierta razón, y es que no hay un test que determine, oiga, ¿qué es un commodity? Él dice, mire, lo que tengo yo, lo que me dice la ley, la aplico a Bitcoin y me dice, oiga, esto no es un security, y eso es todo lo que puedo decir. Poco a poco van sacándole a Gary Gensler algunas declaraciones. Vemos que sigue compareciendo, lleva más de 2 horas el presidente de la SEC, al que también le están pidiendo alguna que otra explicación sobre estos ETFs de Bitcoin. Juan, son otro de los catalizadores del mercado. Comentábamos antes que un gran grupo de congresistas republicanos están presionando a Gary Gensler para que apruebe ya estos ETFs. Comentábamos antes también que ya ha sido pospuesto, ya ha sido aplazado el ETF de Katie Wood, el ETF de ARK21 Shares. ¿Cómo valoras estas cuestiones y sobre todo qué crees que puede pasar de cara al próximo mes? Porque para mediados de octubre se espera una decisión de estos ETFs, si no los aplazan antes, visto lo visto. No sé qué esperas por parte de la SEC y de Gary Gensler en este caso. Bueno, aquí mencionas un tema interesante, que es que ayer, justamente después de que unos congresistas, tanto republicanos como demócratas, le enviaron una comunicación oficial firmada a la SEC pidiendo que por favor agilicen el proceso de aprobación del ETF de Bitcoin, pues sale Gary Gensler con esta carta donde niega no solo el ETF, o más bien no es que niegue, aplaza la decisión sobre el ETF de ARK Invest con 21 Shares, que es un
ETF al que aplican 2 compañías, y también aplaza la decisión de otro posible ETF de Bitcoin que había aplicado Global X ETFs. Entonces, pues Gensler, digamos que pareciera que fue una reacción, porque recibe esta carta diciendo, oiga, por favor acelere el proceso de aceptación, y lo que hace es inmediatamente decir, ¿sabe qué? Mi respuesta es más bien, prolongo la decisión. De acuerdo con los analistas de Bloomberg, creo que es un número que muchos siguen, ellos asignan una probabilidad del 75% de aprobación de un ETF de Bitcoin este año. Yo, sin ser experto en ETFs, entiendo cómo funcionan, he tradeado algunos ETFs o invertido, pero pues lo veo difícil. Yo lo veo difícil porque, como mencionas, en más o menos en menos de un mes viene la siguiente decisión que tiene que tomar la SEC con respecto a varios, creo que son 5 o 6 ETFs que están pendientes por aprobación. Y yo, por lo que acaba de decir Gary Gensler mismo, uno lo ve y no pensaría que vaya a cambiar de opinión y pasar a aprobarlos prontamente. Yo creo que esto va a ser más hacia el primer trimestre del próximo año, si tenemos suerte, y también espero que sea un catalizador, porque yo sí definitivamente veo que este vehículo se va a prestar para que distintos inversores que hoy en día de pronto tengan apetito por Bitcoin, pero no tengan el vehículo adecuado por temas regulatorios, de cumplimiento, de seguridad, etcétera, pues puedan hacerlo de forma mucho más fácil. Esto, que quede claro, yo no estoy diciendo que haya inversionistas retail, inversionistas minoritarios que hoy no puedan ir a Coinbase o a Kraken o a Binance a comprar Bitcoin, eso lo pueden hacer y es muy fácil, pero hay otros inversores que tienen otros perfiles, que tienen otros requerimientos que no pueden hacerlo, y por lo tanto el ETF les va a permitir exponerse a la volatilidad de este activo. Dejarlo muy claro también, esto no es tener Bitcoin, es tener exposición al precio de Bitcoin con un vehículo regulado. Entonces, muy atento a lo que pase. Seguramente esto va a ser un catalizador. De pronto, en el momento específico en que aprueben el ETF, puede que el precio reaccione a la baja o al alza, pero en el largo plazo, pues yo sí creo que esto va a ser importante, porque va a permitir mucha liquidez que venga a este mercado, que, como sabemos, pues en un activo con oferta limitada, definida por código que nadie puede modificar, si empieza a aumentar la demanda, pues el precio solo tiene una dirección para dónde ir. Pues hablando de catalizadores, de cuestiones clave en torno a Bitcoin en este año, una sin duda ha sido la creación de estos ordinals, y ojo porque hay novedades. Juan, el creador de ordinals ha presentado un nuevo tipo de tokens para Bitcoin. Esperemos que no la líen tanto como estos BRC20 que casi saturan la red. No sé qué sabes de esta cuestión, Juan, y sobre todo de todo lo que ha sucedido con los ordinals durante este año. Sí, aquí es importante mencionar que los tokens en Bitcoin no son tan nuevos, ¿no? Los tokens en Bitcoin se pueden hacer desde hace mucho tiempo. Hay varios protocolos que permiten crear distintos tipos de activos adentro de la red de Bitcoin, tanto no fungibles, como son estos ordinals o las inscripciones, como los BRC20, que son tokens ya más estándares, digamos, son fungibles. Cada token es igual a los demás. Este nuevo algoritmo, esta nueva forma de crear tokens se conoce como runes. Todavía es un proyecto que no está implementado, entiendo que no está en producción, simplemente es como una idea y están viendo a ver cómo la desarrollan. Vamos a ver qué tanta demanda tiene. También entiendo que tiene algunas ventajas sobre los BRC20, consume menos espacio en el bloque, además no deja UTXOs que hay que guardar, digamos que es un poco un tema técnico, pero es más eficiente en el uso de la blockchain. Entonces, por lo tanto, las transacciones van a ser un poco más baratas, va a ocupar menos espacio en la blockchain y pueden ser mejores. Yo lo que no estoy seguro es si va a haber demanda por este tipo de activos y por transaccionar, cuando la red de Bitcoin sabemos que pues, no es la red más barata para hacer transacciones, es una red relativamente costosa, no es tan rápida. Si sabemos que cada bloque se demora en promedio 10 minutos, pues sabemos que una transacción de estas va a tomar un tiempo más considerable que lo que puede tomar en otras blockchains. Entonces, pues yo no estoy seguro de si vaya a haber apetito por este tipo de activos. Yo soy de los que pienso que bienvenida la experimentación, siempre y cuando no nos cambien las reglas a los que queremos tener nuestro Bitcoin como existe hoy. Entonces, mientras no hagan un fork, mientras no estén dañando el protocolo, pues pueden hacer lo que quieran con su dinero, pues desde mi punto de vista pueden hacerlo. Yo no lo haría, porque a mí personalmente no me interesan este tipo de tokens, pero pues chévere, interesante que estas cosas estén ocurriendo, porque además eso también empuja a que ya vengan nuevos desarrollos y a que se solucionen los problemas que se van creando. Si realmente Bitcoin va a ser este activo que todos esperamos, o que muchos esperamos que sea, que va a ser resistente a la censura, resistente a ataques del gobierno, pues yo creo que un ataque de una persona que desarrolla un nuevo token no puede ser que afecte tanto el protocolo.
Importante, ¿no? Que haya innovaciones, que haya desarrollo, como tú dices, y sobre todo que haya movimiento, en este caso también, pues porque los mineros se ven beneficiados. Quiero preguntarte por otra cuestión, está el foco puesto en los exchanges, enseguida te quiero preguntar por Binance, pero también ha salido una noticia en la última semana que llama bastante la atención. Se apunta que Coinbase podría tener tantos bitcoins como Satoshi Nakamoto. Quiero saber cómo valoras esta cuestión, Juan, el hecho ya no solo de que Coinbase, sino de que los principales exchanges tengan tanto bitcoin en su poder. Sí, a mí personalmente pues, no lo veo como un riesgo latente, preferiría que no fuera así. Hay que tener claro también que los bitcoins de Satoshi pues no se sabe con certeza cuántos tiene, ¿no? Hay una persona, un criptógrafo muy importante, Sergio Lerner, que identificó un patrón con el que Satoshi Nakamoto en teoría minaba sus bitcoins. Y bajo este patrón se estima que más o menos 1 millón de bitcoin pertenecen a Satoshi, pero pues no se sabe con certeza. Lo que sí más o menos se tiene certeza, de acuerdo con análisis on-chain y pues con distinta información de Coinbase, es que, como tú dices bien, controla cerca de 1 millón de Bitcoin. Aquí es importante tener en cuenta que controle no significa que sean de él, ¿no? Coinbase en este momento tiene cerca de 10.000 Bitcoin de su propiedad. Los otros 990.000 Bitcoin que tiene son de su negocio de Coinbase Custody, donde le custodia activos a otras grandes entidades, y de sus clientes que hacen negociación en el exchange. Entonces te decía que no me preocupa porque al final, por más de que Coinbase tenga muchos o poquitos Bitcoin, pues no va a afectar lo que es Bitcoin como tal, ¿no? Sí, digamos que Coinbase puede tener todos los Bitcoin y no puede así cambiar las reglas del protocolo. Él puede decir qué hace con esos Bitcoin. Y si sale a venderlos al mercado, pues puede afectar el precio. Pero en general no puede cambiar las reglas. Lo que no me gusta es precisamente que si llegara a haber un conflicto entre posibles, digamos, un fork, donde se dice, oiga, Coinbase se alía con BlackRock y con Grayscale y con otros grandes del ecosistema, digamos, más regulados, entidades institucionales, y dijeran, se ponen de acuerdo que hay que cambiar el código. Y hay que cambiarlo para implementar un sistema de KYC donde cada poseedor de Bitcoin tiene que identificarse. Y a nosotros no nos gusta y no queremos. Entonces, lo que va a pasar es que se va a partir la cadena y ellos van a salir a vender el Bitcoin de nuestra cadena, digámoslo así, de la cadena de no KYC. Entonces, en ese sentido puede afectar el precio del mercado, puede afectar el precio de Bitcoin en el mercado, pero pues será una medida temporal porque nosotros también saldremos a vender el Bitcoin KYC si es que podemos, porque también si tiene KYC de pronto no podemos venderlo. Entonces, no creo que sea algo para preocuparse. Obviamente me gustaría que los Bitcoins estuvieran mejor distribuidos. Personalmente no tengo Bitcoin en exchanges, ni recomiendo hacerlo. Gran parte del poder de Bitcoin es precisamente que nosotros podemos tener el control de nuestros activos, y tampoco recomendaría tener Bitcoin menos en Coinbase, que es una entidad, como hablamos, regulada, que cumple con los requerimientos de ley y que en cualquier momento, pues esos Bitcoin pueden ser decomisados o el gobierno puede decir, ¿sabe qué? A partir de ahora todo ciudadano estadounidense me los tiene que vender los Bitcoin a cierto precio, como ya pasó en 1933 con el oro, donde prohibieron la posesión de oro. Todos los que tenían oro tenían que salir a entregárselo al Estado, y pues algo similar puede pasar con los Bitcoin. Y si los tiene un custodio, como puede ser Coinbase, pues ahí están en mucho más riesgos que si los tenemos nosotros guardados, digámoslo así, en almacenamiento en frío. Custodios, hablando de exchanges, quiero preguntarte para terminar, Juan, por Binance, estos problemas que está enfrentando en los últimos meses en Estados Unidos y esta última decisión que hemos conocido hace apenas unas horas, esta salida de Rusia. No sé qué opinas de Binance y de la situación que están enfrentando en los últimos meses, cada vez más dura, Juan. Perfecto, bueno, pues mira, yo personalmente no tengo nada en contra de Binance. Sin embargo, lo que te mencionaba, no me gusta que haya tanta centralización, y creo que Binance es un actor que seguramente porque el negocio es muy bueno, lo han hecho muy bien hasta el momento, ha concentrado mucho poder, y no solo tienen el negocio del exchange, sino que también deben tener cerca de 600.000 Bitcoin en su custodia, también están en el negocio de la minería con un pool, y están en todos lados. Entonces eso yo creo que no es muy saludable para el ecosistema. Específicamente con respecto a lo de Rusia, pues Binance no es la primera entidad que hace esto, ¿no? Ya hemos visto negocios como Renault, negocios como McDonald's, que han decidido salirse de Rusia por el tema del conflicto armado y por cumplir también con las sanciones que están empezando a imponer o que han impuesto ya desde hace tiempo varios países, lo que hablaba ahorita José de la OTAN. Entonces es razonable que un negocio que quiere cumplir con las reglas de, llamémoslo, Occidente, o impuestas por Estados Unidos y sus aliados, pues no tenga negocios ahí. Binance había sido acusado y entiendo que aceptaron que hubo algunas negociaciones y digamos que de cierta forma facilitaron transacciones
a personas que estaban sancionadas, a rusos específicamente, que movieron dinero, movieron valor a través de Binance. Entonces, creo que es una decisión estratégica de negocio. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaban José y Alberto, que esto es una decisión que les toca tomar por presión. En este momento, Binance está siendo investigado, hay varias organizaciones, no solo gubernamentales, sino también por fuera del gobierno, que están investigando a ver qué puede pasar con Binance. Sabemos que tiene demandas en su contra, y pues es una decisión que básicamente le han obligado a tomar. Es una lástima porque le va a tocar salir a vender ese negocio. Lo que a mí me preocupa es los que tengan cualquier tipo de criptomoneda, específicamente Bitcoin, en Binance en Rusia. Esto se lo están vendiendo a una compañía recién creada, ni siquiera me acuerdo el nombre, pero creo que lo crearon el martes. Esta compañía, lo que yo creo que puede pasar es que, si no, lo que están comprando son esos Bitcoin con un descuento grandísimo, no están comprando el negocio. Las personas que tengan el Bitcoin ahí en Binance, Binance se lo va a entregar al nuevo dueño, y no sabemos ese nuevo dueño qué vaya a hacer con esos Bitcoin. Entonces, mucho cuidado si alguien tiene criptomonedas en Rusia, porque van a cambiar de custodio, y si Binance hasta el momento parece que ha cumplido, parece que los fondos están SAFU y que los tienen en custodia, pues no sabemos esta nueva entidad que venga si va a mantener lo mismo, si va a ser digamos que va a ser tan honrada, o va a hacer otra cosa distinta. Entonces, mucho cuidado con esta situación que está pasando, y hay que tener el ojo ahí en Binance, porque lo que pase con Binance puede afectar el precio de Bitcoin y de todas las criptomonedas. Es este nuevo exchange que, como decías, Juan, se ha creado hace muy poquito, y me parece muy bien esa advertencia por si alguno de nuestros espectadores tiene monedas ahí, que tengan cuanto menos bastante cuidado. Muchísimas gracias, Juan, por estar una vez más con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias, lo mismo. Nosotros mañana volvemos a la misma hora, a eso de las 6 de la tarde, en el mismo sitio, aquí en Negocios Televisión, para contarles todo lo que sucede en el mercado cripto. Muchas gracias por acompañarnos, buenas tardes y buenos profits.